Para quien ya lleve un tiempo siguiendo el canal sabe perfectamente que hay un vídeo totalmente frustrado y realmente no es por ningún motivo en concreto, sino porque simplemente es algo que voy dejando pasar. Conforme voy dejando pasar el tiempo se me acumulan más cosas, y es que este vídeo que llevo tiempo queriendo hacer habla ni más ni menos que la adaptación de cómics españoles al mundo del cine. Esto es algo que además, mientras he ido viendo las películas, creo que no tiene tampoco mucho sentido abarcar como vídeo único, ya que desde los años 70, pasando por los 80 y prácticamente hasta la llegada de los años 90, nos encontramos con una concepción del mundo del cómic, por lo menos en cuanto a esta traslación al mundo cinematográfico de parte de lo que es el TVO español, completamente distinta a lo que luego podemos ver cuando llegan los años 2000 y muy radicalmente opuesto a todo lo que nos podemos encontrar en esta última década. Ojo, cuidado que nada nos metemos en 2020 y yo no me he enterado, ¿eh? El caso, como digo, es que son décadas tan distintas, son concepciones tan diferentes la una de la otra de todo lo que es, como digo, ese mundo de la viñeta, que realmente intentaba verlo todo como una especie de fenómeno global. Y era tan complicado abarcarlo, tan complicado dividirlo para poder hacer un único vídeo donde se pudiera más o menos resumir todo, que al final me explotó la cabeza y llevaba un tiempo que no sabía muy bien cómo enfocar todo esto. Sin embargo, hace relativamente poco, hablando con otro compañero de carrera, unos añitos más mayor, con Julio Gracia, el cual está a punto de presentar una tesis sobre el mundo del cómic español que sinceramente tengo muchísimas ganas de leer, me dio la clave concreta para poder arrancar esto, y no como un único vídeo, sino como una serie de vídeos. Sí que es verdad que no sé cuándo va a llegar el siguiente, porque bueno, pues digamos que tengo que recopilar bastante información, tengo que redactarlo, tengo que ver también un poquito cómo funciona este vídeo en cuanto a duración, pero espero muy sinceramente que os guste, y ya de antemano, aunque es algo que no suelo pedir, me gustaría que me dejarais o bien abajo en la caja de comentarios o bien a través de cualquiera de las redes sociales, pues bueno, un pequeño comentario, una pequeña opinión sobre qué os ha parecido, qué mejoraríais, qué es lo que quitaríais, qué es lo que pondríais. Eso sí, al César lo que es del César. Y en este caso concreto me he basado en un artículo, el cual por cierto tenéis recopilado en este fantástico libro en el cual participo. Parece como una especie de spam porque además hace poco hicieron la presentación, pero bueno, digamos que es la recopilación de las actas de un congreso de cómic que hubo hace relativamente poco, nuevas visiones sobre el cómic. Y bueno, pues en este libro, que de hecho si os gusta el mundo del cómic un poquito más académico, os lo recomiendo muchísimo porque es un enfoque muy interdisciplinar, hay cuestiones de educación, cuestiones de historia, cuestiones de género, hay cuestiones, pues bueno, básicamente de todo tipo en torno al mundo del cómic. Y aquí está el artículo, como digo, en el que me voy a basar. Es un artículo de Ana Sion-Suñer en el cual nos habla de historias de amor y masacre. Ahora os comentaré mucho más detenidamente de qué va. Y al final es una especie de visión de lo que es el tardofranquismo, ese primer posfranquismo dentro de lo que es la historia de España, que iba muy ligado al mundo de la viñeta y que, como digo, ahora sí que sí, vamos a pasar con lo que es la chicha. Doy por hecho que esto es más o menos algo conocido, pero por si hay alguien que no lo sepa, bueno, desde el año 36 hasta el año 39 del siglo XX, en España hubo lo que se conoce como la Guerra Civil, una guerra entre dos bandos, el bando franquista y el bando republicano, y a partir de entonces España entró en lo que se conoce como la dictadura de Francisco Franco, que duró hasta el año 75, año de la muerte de este dictador, y durante aquellos años, hasta que, bueno, pues ya establecimos una constitución como tal, sí que nos encontrábamos en un periodo que de hecho se conoce como tal como el periodo de la transición. Justamente es en este momento en el que nos vamos a centrar, en estos años 70, principios de los años 80, y es que aunque el dictador Francisco Franco murió en el año 75, durante esos primeros años de la década de los 70 la cosa estaba ya un poquito, vamos a decir, decadente. Decadente respecto a algunas de las normativas, respecto a algunas de las concepciones, pues bueno, más históricas, más sociales, más religiosas, que se habían tenido en España durante los últimos años, y por tanto, bueno, pues todo esto al final desencadena en el año 75, cuando hay un boom completo de todo eso que se había estado germinando durante esos primeros años, y empieza a haber una revolución política, histórica, social, artística, prácticamente en todos los ámbitos, que desde el año 75 hasta el año 80 va a ir cogiendo mucha más fuerza y que evidentemente va a desarrollarse muchísimo más a nivel, pues bueno, más underground, mucho más a lo mejor musical, incluso a nivel audiovisual también en los años 80, con lo que aquí se conoce como la movida. Para quien no conozca lo que es la movida, básicamente busca cosas como, pues yo que sé, Pedro Almodóvar, Alaska, Mecano durante los años 80, y bueno, pues tienes una idea, una concepción bastante acertada de lo que estaba sucediendo en aquellos años en España. Como digo, estas nuevas generaciones van a empezar a dejar atrás todo lo que son esos idearios franquistas un poquito más anticuados a nivel sobre todo social, de concepción, pues también de cuestiones de género, de cuestiones de sexualidad, y yo creo que van a empezar a abrazar un poquito ese concepto de la rebeldía para llevarlo a otros campos como pueda ser el de la música, el de la pintura, el del audiovisual, incluso evidentemente todo lo que es el mundo del cómic. Esto en el caso español evidentemente
evidentemente va muy vinculado a todo lo que es el tema del cómics underground, de esas cuestiones mucho más grunge, mucho más feístas de todo lo que es el ámbito norteamericano, pero traído hacia todo lo que es el contexto español, y evidentemente esto hace que se empiecen a tratar temas de manera mucho más abierta que hasta entonces habían estado reprimidos, como pueda ser la política, como pueda ser el sexo, pero no nos olvidemos que todavía existía el órgano de la censura. Sí que es verdad que ya en estos últimos coleteos del franquismo empezaba a mostrarse algo más de permisividad, algo que además se ve sobre todo en el mundo del cine, en el mundo de la televisión, que yo creo que es, bueno, pues en el mundo audiovisual donde más se ha centrado la mirada, ya que yo creo que era un consumo mucho más masivo, pero no se termina de dar manga ancha del todo, ya que desde 1966 encontramos que está todavía vigente la ley de prensa e imprenta. Esta ley, como digo, a día de hoy todavía sigue vigente. Voy a leer un pequeño párrafo que yo creo que es el que enmarca perfectamente todos estos temas, y es que no me lo sé tampoco de manera literal, pero dice: la libertad de expresión y el derecho a la difusión de información reconocidas en el artículo primero no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son limitaciones el respeto a la verdad y a la moral, el acatamiento a la ley de principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales, las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior, el debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa, la independencia de los tribunales y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar. Sin embargo, para quien sepa un poquito de historia del cómic en España, sobre todo del mundo de la viñeta mucho más aplicada al tema de prensa, sabrá perfectamente que ya desde los primeros años de la posguerra, a partir, como digo, de ese año 39-40, que es cuando finaliza el conflicto, pues bueno, digamos que el movimiento de la censura había tenido sus pequeños detractores, y posiblemente uno de los más conocidos sea La Codorniz. La Codorniz arranca en el año 41 de mano de, digamos, su fundador, Miguel Miura, y aunque sí que había tenido, pues bueno, cierta crítica social desde ya prácticamente sus inicios, todo el contexto político y social, que bueno, pues como ya os comento es bastante delicado en esos momentos, hace que su fundador se muestre bastante cauto a la hora de plasmar algunas ideas. Evidentemente todo este sustrato de crítica va a seguir teniéndolo, y esto yo creo que es lo que ha hecho que pase un poquito a la historia, ¿no? Esta revista tuvo dos etapas, una primera de mano de Miguel Miura desde el año 41 hasta el año 44, y una segunda que ya fue la que tuvo unos pequeños problemas con el tema de la censura a partir de este año 44, y es que en ese año Álvaro de la Iglesia toma la batuta y empieza a hacer una crítica, pues bueno, un poquito más explícita, hace que cambien ese subtítulo de revista de humor por la revista más audaz para el lector más inteligente, y aún así, a pesar de todos estos problemas con el mundo de la censura, no hace que la cantidad de autores que quieran participar en sus páginas vaya disminuyendo. De hecho, en esta publicación yo creo que encontramos grandes nombres, digamos, para esta base del mundo de la viñeta española, como pueda ser, pues yo que sé, Julio Cebrián, Serafín Rojo, Mingote, Gila, El Perich, Chumichúmez, y que no se me olvide Forges. A la par, la editorial Bruguera, la cual posiblemente sea bastante más conocida a nivel popular, sobre todo a día de hoy, aunque creo que el volumen de actividad de esta editorial sí que ha decaído en los últimos años. Como digo, esta editorial en el año 51 saca una revista, la cual posiblemente, si hay gente mayor en el canal, la reconozca. Si no, preguntadle a vuestros padres, porque me juego la mano a que prácticamente todo el mundo la conoce, ha leído o tiene incluso en casa algún número, como es la revista DDT. Esta revista inició con un toque más infantil, algo que iba dirigido, como digo, pues bueno, a un público mucho más en la línea de estos mortadelos, de estos pulgarcitos, de estas cosillas, pues bueno, que fueron saliendo mucho más con el paso del tiempo, pero a partir del año 64, digamos que cambiaron un poquito el punto de vista. No voy a decir que cambiaron radicalmente la línea de la publicación, pero sí que es cierto que quisieron orientarla a un público más adulto, y para ello sacaron un pequeño comunicado que, pues como digo, igual que en el caso anterior, os voy a leer porque la verdad es que no me sé estos textos de memoria. No era un cambio radical, como os comento, pero este texto lo que decía era que la editorial Bruguera S.A. advierte a padres y educadores que la revista DDT ha pasado a ser una publicación exclusivamente destinada a lectores adultos. DDT, no obstante, seguirá manteniéndose dentro de la tónica de humor gráfico sano y limpio que ha sido su característica permanente. Esto, como digo, no fue más allá de simplemente repercutir en el tipo de público que ellos estaban eligiendo, pero con el paso del tiempo incluso, digamos, que ayudaron a difundir la obra de otros autores como pueda ser Manuel Vázquez, como pueda ser Francisco Ibáñez, los cuales, pues bueno, yo creo que son altamente conocidos a día de hoy dentro del mundo de la viñeta nacional. Esta editorial también, a finales de los años 50, yo creo que de manera bastante más desafortunada, sacó una revista con un tono más satírico, a lo mejor un poquito más crítico,
como sería la revista Can Can, la cual, pues bueno, tampoco es que tuviera una mayor duración. Todo esto empieza a crear una especie de caldo de cultivo para que posteriormente, con el paso del tiempo, pues bueno, sigan llegando una serie de semanarios de humor, casos como Hermano Lobo, Barrabás, El Papus, por favor. Mucho más actual, incluso manteniéndose de hecho a día de hoy en el mercado, El Caso del Jueves. Dentro de esta línea, pero con un toque más adulto, cosillas como Star, como Bésame Mucho, como El Tótem, como El Rollo Enmascarado. Y en la línea de lo que os comentaba al principio, esa ruptura ya mucho más con todo lo que estaba, digamos, bien visto a nivel social, esa ruptura mucho más contracultural. Eso sí, de manera bastante más tardía a nivel cronológico, pues cosas como Makoki o como El Víbora. Hermano Lobo, uno de estos proyectos que os comentaba al principio, que por cierto se encuentra digitalizada en hermanolobodigital.com, así que podéis consultar absolutamente todos los números que tenéis ahí subidos. Era un proyecto personal de uno de estos autores que ya os comentaba con todo el tema de la codorniz, como es Chumichume. ¿Qué pasó con el proyecto de Chumichume? Pues que bueno, en estos momentos tan, vamos a decir, social y políticamente delicados como era la dictadura franquista, empezó a meter mucha más carga política, mucha más crítica hacia este régimen autoritario, y Nobody Expects the Spanish Inquisition de repente tuvo unos cuantos secuestros de la revista, por lo cual, pues bueno, fue un proyecto que poquito a poco decayó por sí solo. Evidentemente todo este tema de, de multas, de sanciones, de secuestros, lo sufrieron otras, como el caso de Por Favor, la cual estuvo retenida durante 4 meses, los cuales se aprovechó para publicar una publicación paralela llamada Muchas Gracias. Otra cosa no, pero en España ingenio nos sobra para rato. En estas revistas ya teníamos nombres que habíamos mencionado anteriormente, como el caso del Peritz, de Forges, de Manuel Vázquez Montalbán. Otras revistas, como el caso de Barrabás, que apostaban un poquito más por una línea de humor y deporte de una manera más combinada, tenían otra serie de titulares, nombres como Oscar, como Ibar, como Hack, con otros combinados como Gino, como Pedro García Lorente, que se encargaban de todo un tema de caricaturas que se hizo bastante famoso en la época, porque bueno, pues digamos que retrataba a grandes nombres o grandes entes, y algo como muy español, muy castizo, muy de macho ibérico, esos pósters de muchachas en bikini con los colores de algunos equipos deportivos que bueno, pues formaban un póster central para esta revista. En este momento de transición, en el año 77, José Hilario, digamos que decide casarse con este momento histórico y crea entonces El Jueves. Esta revista salió nada más y nada menos que el 25 de mayo de 1977, apenas un mes antes de lo que iban a ser, pues bueno, las futuras elecciones, las primeras elecciones democráticas tras todo ese momento de dictadura, y evidentemente esto les permitió, pues bueno, hacer una primera portada, una primera revista destinada a este momento tan crucial en la historia de España del siglo XX. Esta revista, que a día de hoy conocemos con el subtítulo de El Jueves, la revista que sale los miércoles, en su momento inició, esto es prácticamente anecdótico, con el subtítulo de la revista que sale los viernes. Esto es prácticamente, como digo, una cuestión muy puntual, porque apenas duró como 10 o 12 números hasta que se cambió este subtítulo, pero bueno, ahí queda como hecho. Evidentemente, para quien lo conociera en aquel momento, y bueno, es una línea que mantienen a día de hoy, pero que creo que en ese momento histórico tan concreto era pues mucho más latente, estaba posicionada absolutamente en contra de todo lo que era el régimen franquista que España acababa de abandonar, y esto es algo que se deja muy clara en una pequeña carta que publicó el editorial Formentera, donde dice que Martínez el Facha, que dibujó Kim, es una creación de Hilario. Curiosamente, la serie tuvo una decadencia muy fuerte en los años 80 y en los 90 volvió a subir. Básicamente fue la etapa en que volvían los fachas y volvía a gobernar la derecha con Aznar. Esta revista fue mejorando poquito a poquito, apenas tardó un año en incorporar, pues bueno, mucho más número de páginas, una pequeña subida de precio, incluso, pues bueno, también vinculado a esta subida de precio, un factor mucho más estético, ya que añadieron el color rojo a sus publicaciones, algo bastante característico, me atrevería a decir, de esta publicación durante unos cuantos años, hasta que ya empezaron a integrar el color de manera mucho más nítida, mucho más definida, y así se ponían también a la altura de algunas como el Papus. El Papus, revista satírica y neurasténica, vino funcionando desde 1973, pero con un enfoque, igual que había sucedido con el caso de Hermano Lobo, con una crítica mucho más mordaz, mucho más, pues bueno, mucho más latente, mucho más visible. Esta crítica todavía se acentúa más a partir de la muerte de Franco y evidentemente hace que sufra, pues bueno, digamos, 2 suspensiones, 2 secuestros, llamadlo como queréis, por parte de la censura. Una en el año 75, otra en el año 76, y algo que, bueno, pues fue un paso más allá, y es que realmente sufrió un atentado por parte de, digamos, una especie de asociación política conocida como AAA, y en el año 77 recibe un paquete bomba que acaba con un muerto, con 17 heridos,
Y bueno, pues evidentemente es inevitable, después de hablar de esto, pensar en casos como el tan reciente Charlie Hebdo. Es en este contexto, concretamente en 1979, cuando surge lo que es, pues bueno, el núcleo central, la historia que nos trae aquí, que es Historias de Amor y Masacre, lo que podríamos denominar como la primera película de animación para adultos del contexto del cine español, dirigida por Jordi Amorós, mucho más conocido como Ja, y con una serie de cortometrajes llevados a cabo por algunos de los humoristas y viñetistas, yo creo que más renombrados de toda la época, ya que como veréis algunos de los nombres se van a repetir respecto a los que os he comentado anteriormente. Y tenemos por un lado Amor sin fronteras de Óscar, La medalla de Gila, Bye Bye Yayo de Vallés, En tiempos de las ataduras de Fer, Pasión ciega de Ja, Matrimonio de Chumi Chúmez y hace un porrao de años o más de Iva. Todo esto con una serie, vamos a decir, de entremeses, casi en una tradición teatral española, pero adaptado a este formato cinematográfico de mano del Peritz, que iban a recibir, pues bueno, el nombre de El Perichou, que veremos entre cada uno de los cortometrajes con una duración de 1-2 minutos como mucho. Y hay que decir que la historia de Bye Bye Yayo de Vallés es posible que no la encontréis en algunas de las versiones que podéis llegar a encontrar de esta película por ahí, ya que, bueno, pues en algunas ocasiones se eliminó por unas cuestiones de duración. Aunque todo lo que es la animación fue llevado a cabo por los estudios Equip de Barcelona, todo lo que era la producción, pues bueno, digamos un poquito de la trastienda, la llevaba a cabo Ediciones Amaica, que a su vez estaba vinculada a publicaciones como El Papus o como El Cuervo, por lo cual, pues bueno, ya podéis ver un poquito la vinculación de algunos de los grandes nombres que van a ir saliendo tanto en estas publicaciones que ya os he mencionado anteriormente, como en lo que son, pues bueno, estos cortometrajes, estas pequeñas peliculillas que van muy vinculadas al mundo de la viñeta española. Este largometraje, si es que lo podemos llamar así con rotundidad, se comenzó en el año 77, un poquito antes de todo lo que sucedió con el tema del atentado, pero asumo que también, pues bueno, por cuestiones económicas, ya que era un proyecto de 9 millones de pesetas, más todo lo que era el tema del atentado, no vio la luz hasta prácticamente el año 79, y Amaica, por alguna extraña razón que desconozco, creyó que era una película que merecía todo el derecho de ser proyectada para todos los públicos. Es que ni se os ocurra preguntarme el porqué. La cosa es que, bueno, el tema de la animación para adultos en España era algo que estaba prácticamente sin tocar, y aún así consiguió que la película pues fuera, digamos, catalogada para mayores de 14 años. Y de hecho yo creo que la mejor definición que se ha hecho de esta película viene de parte de la Comisión de Visado de Películas Cinematográficas del Ministerio de Cultura, ya que dijo uno de los miembros que formaba parte de esta comisión que eran dibujos animados en forma de serie de episodios con el denominador común de la falta de calidad y la grosería. Carece de sentido común. Yo no sé quién es este señor, pero chapó y mis dieces. Estos autores cambiaban de formato, ya que, como digo, venían de este mundo de la prensa, de la viñeta, de la publicación, pero bueno, siguen tratando los mismos temas, siguen tratando cuestiones políticas, cuestiones de sexo, cuestiones, pues bueno, también con un toque mucho más mordaz, mucho más satírico, mucho más ácido, así que en realidad lo único que hacen es pasar de apoderarse del papel a apoderarse, pues bueno, de tiras de celuloide. En aquel momento, también por la construcción social y política que teníamos en España, pues bueno, básicamente hay 3 temas dentro de todo lo que son estas grandes preocupaciones que están mostrando estos autores, que son el sexo, la política y la guerra, y todo ello viene introducido por el único personaje humano que vamos a ver dentro de todo el largometraje, que es interpretado por Manuel Vázquez Montalbán, que, bueno, pues recibe el sobrenombre de Cojoncio Cabretas, el cual a la par es una especie de revisión satírica de algunos productores hollywoodienses que en aquellos momentos también, incluso anteriormente, estaban, digamos, introduciendo sus propias películas, y evidentemente su interacción con el mundo de la animación, mucho más concretamente con una hadita que aparece en escena, pues nos remite a una versión ibérica, tosca, castiza, ácida de todo lo que podía ser el personaje de Walter Elias Disney. A partir de aquí se suceden una serie de tópicos, muchos de ellos machistas, trasnochados, pero que bueno, en aquel momento digamos que tenían una cabida totalmente distinta a la que tendrían a día de hoy. En el caso de Óscar se nos muestra la historia de un macho ibérico que intenta ligar con una sueca en medio de una playa para tener una relación sexual. Gila, Vallés y Fer abordan un tema un poquito más político, con un toque incluso bélico. Tema social visto desde un punto de vista, vamos a decir, gamberro, escatológico, una cosa un poquito extraña. Lo aborda Ja, el director de todo este proyecto, donde vemos a un ciego que se escapa de su asilo para poderse ver con María Angustias, una enferma mental, y de manera mucho menos agresiva lo trata Chumi Chúmez con una cuestión, pues bueno, vamos a decir más costumbrista, de un matrimonio donde, pues digamos que tienen una serie de desavenencias mientras están intentando irse a dormir. Y todo esto culmina en una proyección de Iva
que lo único que hace es, digamos, mostrarnos cómo el ser humano procede única y exclusivamente de un excremento de dinosaurio. Todo esto acaba con un sutil continuará, que digamos que es algo que más o menos se ha mantenido hasta hace relativamente poco, ya que Jordi Amorós parece que está trabajando de nuevo en, bueno, pues una especie de segunda parte de todo esto, que la verdad es que yo en parte pongo en duda su funcionamiento en la sociedad mucho más actual. Esto lo pongo en duda porque por parte del público en aquella época, digamos que ya tuvo una acogida un poco regulera, y por parte de la crítica tampoco es que se llevara muchos más laureles. De hecho, os voy a leer un pequeño fragmento de Jorge de Cominges, un crítico en Noticiero Universal, que en 1980 dijo: falta de unidad y dotada en realidad de escaso poder de provocación, estirada y reiterativa, cosa en la cual personalmente estoy totalmente de acuerdo, complaciente y vulgar. Tales son las características más aparentes de una película con vocación de iconoclasta, divertida y brillante. Su función comercial representa para mí un verdadero enigma. Esta película evidentemente no sobresale por una cuestión estética, no sobresale por una cuestión, vamos a decir, más técnica en cuanto a la animación. No obstante, aunque sí que tenía una trascendencia residual, yo a título personal me atrevería a decir que, bueno, es algo relevante a nivel histórico, ya que consigue crear una especie de cine mucho más dirigido hacia el público adulto dentro del mundo de la animación, dentro incluso de la sociedad española, en un momento como es el de la transición, un momento, pues bueno, no sé si decir controvertido, pero sí que con altibajos, con una situación muy delicada a nivel político y a nivel social. Y en fin, yo creo que esta es mi conclusión. A día de hoy, viéndolo con ojos totalmente contemporáneos, este tipo de producciones no tienen demasiada cabida en el mundo cinematográfico en concreto, ni en el mundo del cómic actual. Creo que más o menos esto era todo lo que os quería contar. No sé exactamente cómo de largo habrá quedado el vídeo, no sé tampoco exactamente si os gustará, si no, así que bueno, yo creo que simplemente esto era, como digo, lo que os quería traer, una cosita un poquito distinta, algo que no me importaría ir trayendo con cierta continuidad, aunque fuera tratando distintos temas dentro del mundo del cine, dentro del mundo del cómic, pero desde luego, igual que os he pedido al principio, me gustaría que me dejarais vuestra opinión por aquí debajo en la caja de comentarios. Me gustaría saber qué os ha parecido, si se os ha hecho largo, si no, si os gustaría que lo trajera más de continuo, si tenéis alguna sugerencia sobre algún tema en concreto que os apetezca que traiga. También os dejaré por aquí debajo en la caja de información todo el tema de redes sociales, por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no, podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.